La historia social contemporánea de la República Dominicana abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Durante este periodo, el Partido Revolucionario Dominicano, mejor conocido como el PRD, desempeñó un papel importante en la política dominicana. Este partido fue fundado en 1939 y se convirtió en un actor clave en la lucha contra la dictadura de Rafael Trujillo. Promovió reformas sociales y políticas. Durante su gobierno en los años 60 y 70, el PRD implementó programas de reforma agraria y educativa, así como políticas de bienestar social. Sin embargo, también hubo momentos de inestabilidad política y tensiones sociales en el país durante su periodo. Es por eso que en este breve documental vamos a estar hablando sobre cada uno de los gobiernos que pasaron por el PRD durante este periodo de tiempo. Silvestre Antonio Guzmán Fernández, nacido en La Vega el 12 de febrero de 1911, fue un político dominicano que fue presidente de la República Dominicana desde el año 1978 hasta el 1982. Él fue el terrateniente y líder del Partido Revolucionario Dominicano durante este periodo. En los años 1966 y 1974 fue aspirante a la vicepresidencia del país, pero no llegó a ocupar dicho puesto nunca, ya que en ambas convocatorias él optó por retirar su candidatura en el último momento. Aún así, en las elecciones a presidente del año 1978 concurrió y ganó con un amplio margen de votos frente a su contrincante, que en ese momento era el presidente Joaquín Balaguer, quien llevaba en el poder desde el año 1966. Algunas de las medidas que él decidió tomar en su gobierno fueron aumentar el sueldo mínimo, aumentar la nómina del gobierno, ofreció un amplio apoyo a la producción agropecuaria, despolitizó las Fuerzas Armadas y amplió el gasto corriente para tratar de provocar una demanda inducida de la producción. También realizó emisiones de dinero inorgánico, aumentó la deuda externa, estimuló la producción agrícola y la construcción de obras de infraestructura. Los combustibles y la energía eléctrica, él decidió aumentarlos de precio. Bien, ahora vamos a pasar a recalcar sus aspectos positivos dentro de su gobierno. El primer aspecto es que él puso en retiro a los jefes militares del antiguo régimen de Joaquín Balaguer. Él eliminó la ley de austeridad, en la cual él sacó a los presos políticos que estaban en las cárceles del país por culpa de Joaquín Balaguer, ya que estos se oponían a sus ideas y a su manera en cómo él gobernaba al país. Él amplió y fomentó el financiamiento agropecuario a través del Fondo de la Inversión al Desarrollo, y esto lo hizo en los 2 primeros años de su gobierno. Creó la Oficina Nacional de Transporte Terrestre, de Transporte Urbano, y nacionalizó la compañía minera Rosario Dominicana. Dispuso el aumento en el salario de los empleados del Estado. Dispuso controlar los precios de productos agrícolas en el mercado interno. Suspendió todo tipo de persecución por motivo político. Promovió el respeto a la independencia de los poderes del Estado, se ocupó de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y emitió millones de pesos sin ningún respaldo monetario, es decir, dinero inorgánico. Los aportes de la mujer en su gobierno se lideran principalmente por su esposa, doña René Clan de Guzmán, quien el 23 de noviembre del 1978 estableció a través del decreto presidencial número 426 el Consejo Nacional para la Niñez, más bien conocido el día de hoy como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. Este se creó por el entonces presidente don Antonio Guzmán Fernández, pero esto fue motivado por su esposa doña René, porque ella tenía el objetivo de proteger a los niños y a las niñas dominicanos debido a la situación económica por la que atravesaba la niñez en ese entonces. Su esposa Clan de Guzmán fue quien asumió la presidencia del nuevo órgano estatal y de inmediato impulsó e implementó políticas públicas en favor de la primera infancia que aún hoy están vigentes. Fue tan alto el grado visionario de doña René y de su esposo que 11 años después, en 1989, la Organización de las Naciones Unidas, o sea la ONU, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. En nuestro país, el presidente ya estaba sentado debido a la dedicación y atención prestada por un equipo que estaba 100% encabezado por doña René.
que en ese tiempo ella aseguró que desde que su esposo llegó a la presidencia de la República, ella sabía que tenía que hacer algo por la niñez dominicana, y es gracias a esta mujer que es Conani, y ese fue su gran aporte en su gobierno. Haciendo un análisis crítico sobre el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, podríamos considerarlo como uno de los mejores presidentes de la República Dominicana, ya que él tuvo la valentía para ponerle fin al régimen de Joaquín Balaguer, que duró 12 años, y este régimen lo denominaban en nuestro país como un gobierno, pero realmente no era un gobierno, era un régimen, y él fue el hombre que tuvo la valentía de darle fin a este gobierno. Y podríamos decir que su accionar durante este periodo de tiempo fue muy similar a lo que es el gobierno de hoy en día, que también está siendo liderado por el PRM, por el presidente Luis Abinader. Son muy similares porque Luis Abinader también actúa con honradez y lucha contra la corrupción, y esto era lo que en ese periodo Guzmán Fernández buscaba. Él realizó cambios inmediatos en el ordenamiento, tomó medidas contra la corrupción, liberó a los presos políticos, regresó a los exiliados de los gobiernos de Joaquín Balaguer, así como mencioné anteriormente, y se encaminó hacia un nuevo ordenamiento del Estado dominicano. También él despolitizó las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las cuales en ese periodo de tiempo estaban siendo convertidas en instrumentos de luchas internas. El salario mínimo, que era de 62 pesos, él lo elevó al doble, o sea, 125 pesos. Y podemos decir y comparar con el periodo de hoy en día que estas medidas que don Antonio Guzmán Fernández tomó en ese momento son medidas que también el presidente Luis Abinader poco a poco ha ido implementando en su gobierno, aunque teniendo en cuenta. Jacobo Magluta Azar nació en Santo Domingo el 9 de octubre de 1934. De profesión, él era contador público autorizado, pero se dedicó a la política y llegó así a ocupar la vicepresidencia de la República Dominicana, logrando sustituir a Antonio Guzmán en la presidencia luego de su deceso. Lástima que su gobierno solo duró 43 días. En su calidad de vicepresidente, él asumió la presidencia constitucional de la República desde el 16 de mayo al 16 de agosto de 1982. Ingresó al Partido Revolucionario, el PRD, en 1961 y desempeñó posiciones de dirección en dicho partido. Tras ser elegido senador, ocupó la presidencia de la Cámara Alta desde 1982 hasta finales de 1984. Posteriormente se desató una crisis con su elección y la de otro bufete senatorial, pero logró presidir nuevamente dicha Cámara del 1985 al 1986. A pesar de que su gobierno duró muy poco tiempo, él logró adoptar sus medidas dentro de su gobierno, que fueron estimular el desarrollo turístico, reducir los préstamos y disminuyó la emisión de dinero orgánico. Estas fueron las pocas medidas que él pudo establecer durante su poco tiempo de mandato, ya que fue un periodo bastante corto. Entre sus aspectos positivos y negativos no podríamos abundar mucho, ya que su periodo de tiempo de gobierno fue bastante corto, fueron tan solo 43 días de gobierno del licenciado Jacobo Magluta, entonces fue un periodo bastante corto. Pero un aspecto negativo y muy importante que podríamos recalcar es que el licenciado Jacobo Magluta fue acusado por el PLD de corrupción. Él estaba en el árbol de la corrupción y apareció en un número especial del periódico Vanguardia del Pueblo, que en ese instante era dirigido por el profesor Juan Bosch, que tenía una gran influencia en el país en ese momento. Este es un aspecto negativo que se llevó y se toma bastante en cuenta al día de hoy. No podríamos proporcionar un análisis 100% crítico sobre lo que fue su gobierno, ni mucho menos compararlo con el gobierno actual, ya que el gobierno de Jacobo Magluta fue un gobierno bastante corto y fue algo que lamentablemente él tuvo que hacer. Tuvo que cumplir con el lamentable deber de hacer saber a toda la nación dominicana que el excelentísimo señor presidente Antonio Guzmán se había suicidado, había fallecido en trágicas circunstancias y no iba a poder seguir ejerciendo su cargo, y a él le tocaba sustituirlo durante un acto de juramento. Él se había convertido en el nuevo presidente, pero él lo hizo por el compromiso, él lo juró y ese fue su mensaje a la nación.
y así él se convirtió en el presidente, pero por este hecho tan trágico fue que su presidencia y su mandato no duró tanto tiempo. Él exhortó a la ciudadanía a concurrir en orden a las ceremonias del enterramiento del presidente Guzmán y durante esos pocos días se encargó de llevar el orden en el país. José Salvador Omar Jorge Blanco nació en Santiago el 5 de julio de 1926, hijo de Dilia Blanco y de Pedro María Jorge Arias. Hizo sus estudios primarios en el Colegio Ercilia Pepín y superiores en el Liceo Ulises Francisco Espaillat. En el 1950 se graduó de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 1951 obtuvo un doctorado con un posgrado en la especialidad de Derecho Internacional. En el 1961 abrió un bufete de abogados tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Inmediatamente da inicio a su vida política como miembro del partido Unión Cívica Nacional. En el 1964 ingresa al Partido Revolucionario Dominicano, donde ocupó varios cargos en la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional del mismo a lo largo de los años, no siendo hasta el 16 de mayo del 1982 cuando fue elegido presidente de la República Dominicana. Durante su mandato como presidente de la República Dominicana, desde el 1982 hasta el 1986, Salvador Jorge Blanco adoptó diversas medidas y enfrentó tantos desafíos como logros que dejaron una huella en la historia de nuestro país. Su gobierno se caracterizó por impulsar reformas políticas, económicas y sociales con el objetivo de consolidar la democracia y estimular el desarrollo del mismo. Medidas adoptadas por su gobierno. Reforma constitucional. Uno de los hitos más destacados de su mandato fue la promulgación de una nueva constitución en el 1983, que estableció un marco legal para una democracia representativa y garantizó derechos fundamentales a los ciudadanos. Esta reforma permitió la celebración de elecciones libres y competitivas. Reformas económicas. Con la intención de modernizar la economía dominicana, el gobierno de Jorge Blanco implementó reformas económicas orientadas hacia la liberación y la apertura de mercados. Lucha contra la corrupción. El gobierno de Jorge Blanco llevó a cabo acciones para combatir la corrupción en las instituciones gubernamentales. Estas medidas buscaban mejorar la rendición de cuentas y promover una gestión más responsable. Entre los aspectos positivos de este gobierno podemos destacar que este presidente contribuyó significativamente a la consolidación de la democracia en la República Dominicana. Su gobierno marcó una transición pacífica del poder y promovió la participación ciudadana en el proceso político. Por otro lado, a pesar de todos los desafíos económicos, las reformas implementadas sentaron las bases para la modernización económica del país. La atracción de inversión extranjera y la apertura de mercados contribuyeron a la diversificación de la economía y la expansión de sectores claves. Y por último, este gobierno reconoció la importancia de la educación como motor de desarrollo. Se promovieron políticas para mejorar la calidad de la educación y expandir el acceso de la misma. Por otro lado, los aspectos negativos fue que a pesar de las reformas, la economía dominicana enfrentó varios desafíos durante su gobierno, incluida la inflación y una significativa deuda externa. También la implementación de ciertas políticas económicas y sociales generó tensiones en la sociedad. Protestas y huelgas se produjeron como respuesta a medidas adoptadas, lo que reflejó la complejidad de equilibrar reformas estructurales con el bienestar de la población. Aunque la participación de las mujeres en su gobierno fue limitada en comparación con la actualidad, se dieron pasos iniciales hacia la inclusión de género en la vida política del país. Se reconoce la presencia de mujeres en cargos administrativos y en áreas como la educación y salud, lo que contribuyó a un mayor reconocimiento de la contribución femenina en el desarrollo nacional. En mi opinión, durante este gobierno se observaron logros en términos de consolidación democrática y reformas económicas, pero también surgieron desafíos y críticas que no pueden pasarse por alto. A pesar de todos los avances, las reformas no lograron abordar de manera efectiva las desigualdades socioeconómicas y las necesidades de amplias capas de la población. En nuestra actualidad, persisten desafíos similares relacionados con la desigualdad y la falta de inclusión social. A pesar de los avances en términos de estabilidad democrática y crecimiento económico, sectores de nuestra población siguen enfrentando dificultades en áreas como la educación, la salud y el acceso a oportunidades económicas. Mejía nació el 22 de febrero de 1841 en Santiago de los Caballeros.
Sus padres fueron Hipólito Mejía y María Josefa Domínguez. Hizo sus estudios primarios en una escuela en Santiago y posteriormente se trasladó al Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal. En 1964 se graduó como experto en agronomía y se especializó después en procesamiento agroindustrial del tabaco en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. En 1965 se desempeñó como director del Instituto del Tabaco, con rango de secretario de Estado durante el gobierno de Héctor García Godoy, que fue donde se integró en 1900 inició de llano su política en 1982, cuando fue candidato a senaduría de la provincia de Santiago y posteriormente en 1990 fue candidato a la presidencia junto a Francisco Peña Gómez. Una de las medidas adoptadas por el gobierno de Hipólito Mejía fueron la reforma fiscal. En esta se buscó mejorar la recaudación de impuestos y modernizar el sistema tributario para aumentar los ingresos del gobierno. Un ejemplo de esto fue la introducción de impuestos a la transferencia de bienes inmuebles para incrementar los ingresos fiscales. Otra de las medidas que tuvo el gobierno fue la reforma de la política nacional, que en esta se implementaron medidas para modernizar y fortalecer la Policía Nacional con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana. Reforma agraria. Se implementaron medidas para impulsar la producción agrícola y el desarrollo rural. Un ejemplo de esto es el programa de asistencia técnica agropecuaria para brindar capacitación y apoyo a los agrícolas en la mejora de sus prácticas. También tenemos la reforma de la seguridad social, que se utilizaron ajustes en el sistema de pensiones y seguridad social. Un ejemplo de esto es la creación del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción para garantizar beneficios a los trabajadores en ese sector. Reforma de salud. Se buscaron mejoras en el sistema de salud, incluyendo la expansión de la cobertura médica. Un ejemplo de esto es el Programa de Seguro Nacional de Salud, SENASA, que extendió la cobertura médica a sectores de bajos ingresos. Otras de las medidas fue la reforma laboral, que en esta se introdujeron cambios a las leyes laborales para modernizar las relaciones laborales y fomentar la inversión. Un ejemplo de esto es la Ley de Fomento y Desarrollo de Industrias Nacionales de Zonas Francas para incentivar la inversión extranjera en zonas de libre comercio. El gobierno de Hipólito Mejía tuvo varios aspectos positivos. Uno de ellos fue la inversión en infraestructura, lo que contribuyó al desarrollo del país. Por ejemplo, durante su mandato se construyeron y mejoraron carreteras, puentes y otras obras públicas que facilitan la movilidad y el comercio. Un aspecto positivo fue su énfasis en educación. Se implementaron programas y políticas para mejorar la calidad de la educación en el país, lo que ayudó a ampliar las oportunidades para los estudiantes dominicanos. Un ejemplo de esto es que se construyeron y remodelaron escuelas y se realizaron esfuerzos para aumentar la matrícula y reducir la tasa de analfabetismo. El gobierno de Hipólito Mejía enfrentó críticas por varios aspectos negativos. Uno de ellos fue la crisis económica que se vivió durante su mandato. Se caracterizaba por una devaluación significativa de la moneda y un aumento de la inflación. Esto afectó negativamente en el poder de adquisición de los ciudadanos y generó incertidumbre en la estabilidad financiera del país. Otro aspecto fue la falta de transparencia en el manejo de los recursos políticos. Hubo denuncias de corrupción y malversación de fondos en diversas áreas del gobierno, lo que minó la confianza de la población en las instituciones estables. Un ejemplo de esto fue el escándalo conocido como Pulpo, que involucró a funcionarios del gobierno en actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. Algunos de los aportes que hicieron las mujeres en el gobierno de Hipólito Mejía fue la promoción de la educación y la salud. Las mujeres en el gobierno impulsaron la iniciativa para la mejora de la educación y la salud en la población, con un enfoque en las necesidades específicas de las mujeres y las niñas.
Otro es la participación política. Varias mujeres ocuparon cargos importantes en el gobierno, incluyendo ministerios y otras posiciones de liderazgo. Su presencia en estas áreas influyó en la toma de decisiones y en la implementación de las políticas que afectaron positivamente a la sociedad dominicana. En mi opinión, el gobierno de Hipólito Mejía fue un periodo marcado por una serie de desafíos y logros en la política y la economía dominicana. Tuvo algunos aspectos positivos como el desarrollo en infraestructura, la inversión en educación y salud. No obstante, el gobierno también enfrentó críticas por asuntos económicos y sociales como la crisis financiera y la pobreza persistente. Luis Rodolfo Abinader Corona nació en Santo Domingo el 12 de julio de 1967. Se convirtió en el 67º presidente de la República Dominicana. Abinader es el primer presidente nacido después de la dictadura de Trujillo. En el año 2020, un nuevo capítulo de liderazgo y transformación comenzó en la República Dominicana. Luis Abinader asumió el poder como presidente y sus metas para este gobierno han sido impulsar el cambio y la mejora en diversos ámbitos. Ha enfocado sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en la administración pública, creando la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y tomando medidas para combatir la impunidad. Se han implementado políticas para fomentar la inversión extranjera y el turismo, buscando reactivar la economía afectada por la pandemia de COVID-19. El gobierno ha tomado medidas para controlar la propagación del COVID-19, incluyendo cierres temporales y campañas de vacunación. Invirtió millones para vacunas y camas para el bienestar del dominicano. Por último, es necesario destacar la excelente posición de reservas internacionales que tiene la nación. Estos niveles nunca antes alcanzados transmiten seguridad y tranquilidad a los agentes económicos. Dentro de sus aspectos positivos podemos mencionar que las políticas para reactivar la economía, especialmente en el sector del turismo, han permitido la creación de empleos y el desarrollo económico, aumentando el salario a un 26%. Destacó el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Mediante este programa benefició a 455 familias que hoy residen en sus propios hogares. En este año 2023 ha puesto en marcha 12 proyectos en proceso avanzado de construcción para entregar más de 4.000 viviendas. Ha hecho esfuerzo por extender su alcance y en el 2022 se otorgaron 6.500 becas nacionales y 2.000 internacionales. También cabe destacar otros proyectos importantes como la extensión del Metro de Santo Domingo. De sus aspectos negativos podemos mencionar que aunque se han tomado medidas para combatir la corrupción, persisten desafíos estructurales en áreas como la desigualdad. Otros de estos aspectos son los esfuerzos para reactivar la economía. La pandemia ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los precios del combustible, así también como la comida y otras primas básicas, que han tenido enormes incrementos. Algunos críticos argumentan que el ritmo de implementación de las medidas y reformas podrían ser más rápidas y efectivas. Cabe destacar que la situación de Haití ha complicado de mala manera con el asesinato del presidente Moïse, el predominio de las bandas armadas y la pérdida del control del país por parte del Estado haitiano. En mi opinión, ha sido uno de los desafíos más grandes en el gobierno de Abinader. Los aportes a la mujer en su gobierno han sido los siguientes. Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, trabajó en la ampliación de la línea de emergencia 212, que es la línea para hacer denuncias y prestar servicios de rescate a mujeres víctimas de violencia de género. Carolina Mejía, quien se convirtió en la primera mujer alcaldesa en 522 años de historia, aportó con numerosas inauguraciones a parques renovados. La primera dama, Raquel Arbaje, mediante el Gabinete de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de la Mujer y el CONANI, capacitaron a más de 100.000 jóvenes en temas de autoestima. Por último, hay que destacar que la vicepresidenta Raquel Peña también es un ejemplo a seguir con su liderazgo y participación. Opino que el gobierno de Luis Abinader enfrenta la difícil tarea de abordar desafíos arraigados en la sociedad dominicana como lo es la corrupción. Aunque su enfoque en la lucha contra la corrupción es alentador,
Es esencial que estas medidas se implementen de manera efectiva y sostenible. Además, la respuesta a la pandemia y la reactivación económica deben equilibrarse con medidas sociales para proteger a los más vulnerables. Considero que ha sido un momento difícil con la crisis económica y la situación de Haití. Cabe destacar que ha tenido muchas altas y bajas, pero que aún así se ha podido notar el cambio en la República Dominicana. Es fundamental que estas medidas se complementen con estrategias más amplias para abordar problemas estructurales. Además, la participación de las mujeres en el gobierno es un paso positivo hacia la inclusión, pero se necesita un compromiso continuo para lograr una representación equitativa en todos los niveles de la administración pública. En resumen, el gobierno de Luis Abinader enfrenta desafíos significativos y la necesidad de tomar medidas efectivas y sostenibles para abordarlos. La evaluación crítica de las medidas adoptadas es esencial para asegurar un desarrollo equitativo y sostenible en la República Dominicana. Y con eso finalizamos nuestro documental sobre los gobiernos del PRD. Muchas gracias por acompañarnos.